Si hay un nombre clave para entender la economía clásica, desde luego ese es David Ricardo. Pensemos que fue un hombre que vivió en el mismísimo corazón de la revolución industrial en Inglaterra, vio con sus propios ojos cómo el mundo cambiaba para siempre. Y sus ideas, bueno, fueron un intento de poner orden en todo ese caos, de explicar cómo se repartía la nueva riqueza, cómo funcionaban los precios y qué pasaba con el comercio. Pero a ver, lo que de verdad hace a Ricardo tan fascinante es una contradicción brutal. Era un tipo inmensamente rico, un auténtico mago de la bolsa, y sin embargo sus teorías más importantes suponían un choque frontal con los intereses de su propia clase. Y esa es la pregunta que vamos a intentar resolver hoy. Y es que su historia es de película, ¿eh? Empezó a trabajar para su padre en la bolsa con solo 14 años y resultó que tenía un talento increíble, fuera de lo común, para leer el mercado. Amasó una fortuna colosal, pero colosal de verdad, mucho más grande que la de su padre. Y solo entonces, ya retirado, con 43 años, fue cuando dedicó esa mente privilegiada a desentrañar los misterios de la economía. Entonces, tenemos a un millonario que se convierte en una especie de rebelde económico. ¿Cómo es posible? Bueno, pues para entender sus teorías, primero hay que entenderle a él, con todas sus aparentes contradicciones. Ojo a esto porque es increíble. Siendo uno de los hombres más ricos de Inglaterra, va y defiende un impuesto sobre el capital para pagar la deuda del país. Un impuesto que le iba a afectar de lleno a él. Y la cosa no queda ahí. A pesar de ser un gran terrateniente, luchó con uñas y dientes contra las leyes del grano, que eran unos aranceles para mantener altos los precios de los cereales y que precisamente enriquecían a los dueños de las tierras. Esto nos deja algo muy claro. Para Ricardo, los principios de la economía estaban por encima de su propio bolsillo. Una de las primeras cuestiones que le quitó el sueño fue la de la renta de la tierra. La situación en Inglaterra era que la población no paraba de crecer y con ella los precios de la comida. Ricardo se preguntó, a ver, ¿qué está pasando aquí exactamente? Y sobre todo, ¿quién se está beneficiando de todo esto? Y aquí Ricardo es súper preciso, casi quirúrgico. Definió la renta de una forma muy concreta. No es un pago por una mejora, no. Es un pago por usar las facultades originales e indestructibles del suelo. Esta definición, que puede sonar un poco densa, es la clave para entender todo lo que viene después. Su razonamiento fue la verdad brillante. Imaginemos que llegamos a una isla desierta, ¿vale? Al principio solo usamos la tierra mejor, la de tipo A. Como hay de sobra, nadie paga por usarla. Pero ¿qué pasa cuando empieza a llegar más gente? Pues que hay que empezar a cultivar tierras peores, las de tipo B. Y boom, justo en ese momento, la tierra buena, la A, empieza a generar renta. ¿Por qué? Pues porque ahora es más productiva que la peor tierra que se está usando. Tiene una ventaja. Y esta tabla lo deja clarísimo. A ver, fijémonos por ejemplo en la fila en la que el precio del trigo llega a $1. A ese precio, de repente, ya sale a cuenta cultivar la tierra de tipo C, pero como es la peor que se está usando, su renta es cero. Sin embargo, la tierra B, que es un poco mejor, ya genera $5 de renta, y la A, la premium, genera 10. Al final, la renta es simplemente el pago por esa ventaja de productividad. Y lo mejor para los terratenientes es que ganan más sin mover un dedo. Pero cuidado, que la cosa no va solo de usar tierras cada vez peores. Ricardo también aplicó aquí la ley de los rendimientos decrecientes. O sea, que si en un mismo trozo de tierra metes más y más dinero y trabajo, cada nueva dosis de inversión produce un poquito menos que la anterior. Es como regar una planta. El primer vaso de agua le sienta genial. El 10º ya casi no hace nada. Pues la renta, de nuevo, es el extra que generan las primeras inversiones, las más eficientes. Bien, llegamos a la pregunta del millón. Si la economía está creciendo y hay más dinero, ¿a dónde va a parar? Para responder a esto, Ricardo corta la sociedad, por así decirlo, en tres grandes grupos: los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Y aquí es donde Ricardo detecta un choque de trenes. A medida que la población crece, hace falta más comida y los precios suben. Para que los trabajadores puedan seguir viviendo, sus salarios tienen que subir también. Lógico. Pero ¿de dónde sale ese dinero extra? Ricardo lo tiene clarísimo, sale directamente de los beneficios de los capitalistas. O sea, salarios y beneficios se mueven en direcciones opuestas. Lo que gana uno, lo pierde el otro. A esta idea se le acabó llamando la ley de hierro de los salarios, y el nombre le va que ni pintado. Ricardo, muy influido por Malthus, creía que los sueldos siempre se moverían alrededor de un nivel de pura subsistencia. Si subían, los trabajadores tenían más hijos, había más mano de obra y los salarios volvían a bajar. Si caían por debajo, la miseria reducía la población y los salarios volvían a subir. Un ciclo bastante sombrío, la verdad. Así que, resumiendo, el panorama que pintaba Ricardo era este. El crecimiento de la población solo beneficia a los terratenientes, que ven cómo sus rentas se disparan. Mientras tanto, los trabajadores están atrapados en sueldos de subsistencia, y los capitalistas, que se supone que son el motor de todo, ven cómo sus beneficios se van reduciendo. A la larga, el único que sale ganando es el terrateniente.
Claro, con este panorama no es de extrañar que unas décadas después un tal Karl Marx cogiera estas ideas sobre el conflicto de clases y las llevara a otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, no todo era tan oscuro en el mundo de Ricardo. Él no era un pesimista sin remedio, tenía una vía de escape para este destino tan gris, el libre comercio internacional. Y aquí es donde saca su conejo de la chistera, su idea más famosa y duradera, la ventaja comparativa. Ricardo nos plantea un acertijo que a primera vista parece de cajón. Imaginemos que Portugal es mejor produciendo vino y también es mejor produciendo paño que Inglaterra. O sea, tiene lo que se llama ventaja absoluta en todo. La lógica nos diría que a Portugal no le interesa para nada comerciar con Inglaterra, ¿no? Vamos a ponerle números para que se vea claro. Con el mismo esfuerzo, Portugal produce más vino y más paño. Parece un caso cerrado. Pero Ricardo nos dice, un momento, hay que mirar un poco más allá de lo evidente. La pregunta clave no es quién es mejor, sino cuál es el coste de oportunidad. Es decir, ¿a qué renuncias cuando tomas una decisión? Para que Portugal produzca esa unidad de vino, tiene que dejar de producir 2 unidades de paño. Su coste de oportunidad de hacer vino es 2. Ahora miremos a Inglaterra. Para que ellos produzcan esa misma unidad de vino, tienen que renunciar a producir 5 unidades de paño. Su coste de oportunidad es muchísimo más alto, más del doble que el de Portugal. Y aquí está la magia. Aunque Portugal es mejor en todo, es relativamente más eficiente haciendo vino. E Inglaterra, aunque es peor en todo, es relativamente menos mala haciendo paño. Por lo tanto, si cada país se especializa en lo que se le da comparativamente mejor y luego comercian, los dos acaban teniendo más de los 2 productos. Es una de las ideas más potentes y antiintuitivas de toda la economía. El propio Ricardo lo resumió de maravilla con esta frase. Vamos, que la búsqueda del interés de cada uno, cuando hay libre comercio, acaba por arte de magia beneficiando a todo el mundo. Una idea muy poderosa que une a los países en busca de prosperidad. Pero la mente de Ricardo no se detuvo ahí. En sus últimos años se metió con un tema que hoy nos resulta increíblemente familiar. Y es que uno de los debates más intensos de nuestra época es el del impacto de la tecnología en el empleo. ¿Las máquinas nos van a quitar el trabajo? Pues bien, este debate, que nos parece tan del siglo XXI, en cierto modo, Ricardo ya lo anticipó hace 200 años. Y lo más interesante es que Ricardo cambió de opinión sobre esto. En una revisión de su gran obra, reconoció que se había equivocado al pensar que las máquinas siempre beneficiaban a todo el mundo. Llegó a admitir que el miedo de la clase trabajadora no era una tontería, que cuando un capitalista invierte en una máquina en lugar de en salarios, puede perjudicar y de hecho perjudica directamente a los trabajadores. Les quitó la razón a quienes los llamaban ignorantes y se la dio a ellos. Y esto nos deja con una última reflexión. Para Ricardo, la economía no era un sistema armonioso y feliz, era más bien un campo de batalla de intereses enfrentados, terratenientes contra todos los demás, capitalistas contra trabajadores y al final incluso máquinas contra personas. Su análisis nos obliga a preguntarnos si esa visión de la economía como una lucha constante por repartir el pastel, que tanto influyó en pensadores posteriores, sigue siendo válida a día de hoy.